Ahora con ustedes, Barlovento. Conversamos de lo que el viento no se llevó. Helmut Loos conduce en una amable tertulia de los temas políticos, culturales y sociales que a Chile le importan. Semanalmente conversamos de la A a la Z, de manera amable, distinta y crítica, de los acontecimientos sociales, económicos, culturales y políticos que son conocidos y a veces no tanto. En Barlovento parecemos una improvisación aparente e informal. Sin embargo, tratamos los temas con una visión seria, responsable e inteligente. ¡Salud! Ahora comienza Barlovento. Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo Barlovento en este bar, ojalá porteño, en este, por último, bar de una ciudad-puerto, más que sea, para que la alegoría se amplíe, ¿cierto? Se internacionalice, qué sé yo, y gane en cobertura, como son las cosas hoy en día, ¿no? En el mundo. Pero lo más importante, estamos entre amigos, y entre amigos que quieren hablar de cosas que el viento, a propósito del viento llamado Barlovento, no se llevó. Es que escúchenme bien, no se llevó, aunque usted lo crea, definitivamente no se los lleva. Tanto es así que la pauta de hoy día, que es programa de conversación, no de entrevista, ¿cierto? Porque así se dieron las dinámicas y punto, tienen que ver esas pautas de conversación o esa pauta con temas que pueden parecer no coyunturales, pero son como quien dice de una coyuntura extensa, por ponerle un apellido, ¿no? Una coyuntura extensa, aunque parezca un contrasentido. Los temas de hoy día son, primero los títulos, y después voy a desarrollar los elementos, qué sé yo, a nivel de preguntas retóricas para motivar a nuestros panelistas que de cada uno, poco a poco. La acusación constitucional contra el presidente de la República, Sebastián Piñera Echenique. Y el segundo tema, la muerte de Denise Cortés. ¿Se acuerda, no? Esta mujer joven, activista de derechos humanos en su contexto de ciudadana, y todos los elementos que rodearon aquello. Ahora, antes de volver a tomar contacto visual con mis contertulios, van las preguntas relativas a la acusación constitucional contra el presidente Piñera. Pregunta número 1. ¿Existe mérito para llevarla a efecto? Sí, ya sé que suena un poco técnico-judicial o técnico-jurídica más bien, pero ya vamos ahí con eso. ¿Es solo una movida política? Pregúntanse otros. Dado el alto quórum que se necesita en el Senado, ya yendo a esa instancia, ¿se va a lograr o se logrará o se lograría la destitución del presidente Piñera? Cuarta pregunta, y con esto ya tenemos suficiente material para hablar un buen rato y para que hablen sobre todo los panelistas, ¿no? ¿Gana Chile con la destitución del presidente Piñera? Incluso repito la intención de la pregunta. ¿Gana Chile con la destitución del presidente Piñera? Esa es la idea para el primer tema que vamos a compartir con nuestros contertulios, no sin antes acordarme de esto que lo tengo aquí en una tarjetita de ayuda a memoria, que es fundamental. De nuestra alianza, pues, entre Barlovento y Trole.cl. ¿Qué es Trole.cl? Es nuestro media partner, ¿cierto? Pero además es una plataforma multimedia que incluye creaciones, contenidos propios, colaboraciones como esta, la de nosotros con ellos. Es un emprendimiento porteño, nacido en Valparaíso, un espacio virtual para que se expresen diversas opiniones, ideas en torno a la cultura, a, qué sé yo, los deportes, la política, la contingencia, el quehacer internacional, el medio ambiente. ¿Y cuáles son las herramientas dentro de ese medio multimedia? Los videos, los podcasts,
las transmisiones por YouTube, las reuniones virtuales, quise decir, para que se entienda bien, las columnas de opinión, libros incluso, hoy en formato digital obviamente, etcétera, etcétera, etcétera. Pero bueno, vamos. ¿Qué pasa con esto? Es un tema de coyuntura larga en el tiempo, valga la forma de decirlo, que es un poco contradictoria, pero en esa situación estamos en Chile. Hay varios temas que son de coyuntura larga últimamente, en este último año, semestre, por ahí. Con tertulios queridos amigos, ¿quién toma la primera carta del mazo, por decirlo así? Yo voy. Dele nomás, pues, entonces. Oye, y tú estás como tomando vuelo, ¿no? Te caché con cara de vuelo, ¿no? No, dale, Mauricio, dale. Yo lo que estaba pensando era que en este caso lo que el viento ojalá se lleve. Bueno, también puede ser. Muchos lo querrían, sin duda. Oye, mira, el día 5 de noviembre, la comisión de estos 5 diputados que declaran la admisibilidad o no, desde el punto de vista administrativo, ¿no es cierto?, la acusación para que pase al pleno de la Cámara de Diputados, el día 5 de noviembre ellos van a votar. Y el día 8 de noviembre, el 5 creo que es día viernes o jueves, y el día lunes lo vota la Cámara en pleno, ¿ya? Y por mayoría simple, que siempre es bueno, o por mayoría simple, que es la mitad más 1, el 50 más 1, que son alrededor de 78 legisladores, diputados. Mauricio, una aclaración, la mayoría simple es el 50 más 1 de los que estén presentes. Ya. Es decir, por lo tanto, si hay 100 presentes, la mayoría simple va a ser 51. Claro. Ya. Esa es la mayoría simple. Es importante la aclaración que hace Fernando. Yo creo que sí se va a aprobar la Constitución en esa instancia legislativa. Yo creo que sí se va a aprobar. Y yo creo que en definitiva va a ser rechazada en la Cámara del Senado, porque ahí se necesitan alrededor de 28, creo que son 28 votos, que son toda la oposición unida, cosa que cuesta, pero a veces se puede, más 4 votos creo que del oficialismo, ¿no es cierto? Para que el primer presidente de Chile sea destituido, porque en realidad históricamente nunca lo ha habido. Desde el inicio de nuestra república o nuestro país jamás ha sido destituido un presidente de la república. Esta vez sería la primera vez, y yo en lo personal creo que no va a ser, porque a pesar de que es un tema de carácter político, donde se supone que hay menos cosas que mostrar, ¿no es cierto?, o que probar, como cuando se lleva un juicio, diría yo, un juicio en los tribunales de justicia, un juicio penal, ¿no es cierto?, civil. Aquí la verdad que como que las pruebas, como que sí, claro, tú me puedes probar todo lo que yo quiera, pero si yo soy amigo de Piñera hecho añica o echiñique, como sea, como se gusta el juego de las palabras, hecho añica. Hecho añico, o sea. Hecho añica. No voy a votar no voy a votar a favor de él, digamos, no, o sea, en contra de él. Así que yo creo que, sin embargo, es una muy buena muestra para la ciudadanía en general, para el pueblo en general, para la comunidad nuestra en la que participamos, en la comunidad americana, en la comunidad del mundo, que por lo menos se intente y haya seriamente un grupo importante de parlamentarios chilenos que haya dicho, sí, el presidente obró mal, jugó con el honor de la nación y hizo cosas indebidas desde el punto de vista de la probidad cuando hizo este negocio. La verdad que empezar a demostrar si sabía, si no sabía, es un tema súper evidente, digamos. ¿Ya? Sí fue. Ahora, ¿cómo se demuestra? En realidad el tema político no hay mucho que demostrar, ¿ya? Es como llegar a la convicción o no tener la convicción
de que sí sabía y que no sabía, digamos. Y de alguna manera, ¿qué tan mal obró este señor? Yo creo que sí, viene con una trayectoria gigantesca de mal obrar, pero gigantesca, desde siempre. Yo creo que copiaba en kinder y por eso pasó a primero básico. ¿Sí? Yo creo eso, digamos. O sea, no. Ya es un tema de formas de ser, ¿ya? Pero sin embargo, hubo un grupo de gente en Chile que no le importó, no tanto, y esto lo hemos hablado otras veces, no tanto porque fuera Piñera él y sus capacidades, sino que porque estaba contra la izquierda, en definitiva, porque la izquierda quería gobernar, había que impedirlo, y la única alternativa era esta carta que salía, digamos, a la democracia, al juego de las votaciones. Y bueno, la gente cerró los ojos y hizo la raya a Piñera, nomás, no le importó, ¿ya? Y de ahí aparecía entonces la famosa frase de Maquiavelo que se le atribuyen a él, que el fin justifica los medios, digamos. Entonces da lo mismo lo que haya hecho el tipo, yo voto por él y lo apruebo, ¿ya? Y eso es lo más lamentable de todo este asunto de la política, que lo venimos diciendo nosotros ya hace harto tiempo, y no solamente nosotros, yo creo que mucha gente de la sociedad chilena viene hablando de esta inmoralidad, de la falta de valores, de la poca ética, etcétera, que hay en todos lados. Y hoy en estas defensas corporativas que se manifiestan, donde un hombre está obrando mal, que no tiene nada que ver con los principios, porque yo podría ser muy de derecha y decir que necesitamos poco Estado y más cosas privadas, ¿no es cierto? Y que hay que, de alguna manera, insistir en el modelo, pero no por eso yo tengo que ser antivalores, antiético, digamos, mentiroso o sinvergüenza. Para mí no tiene nada que ver una cosa con otra, ¿ya? Yo creo que no es tanto el tema del modelo, lo hemos visto otras veces, sino que yo creo que es la calidad de las personas que aplican ese modelo. O sea, eso para mí es más grave que el modelo en sí. O sea, no le echemos la culpa al empedrado, no le echemos la culpa al modelo, echémosle la culpa a la calidad de las personas. Y yo sé que Augusto me lo va a decir en algún momento porque lo hemos hablado antes, bueno, pero ¿quién creó a esas personas? El modelo. Entonces estamos dándonos una vuelta, ¿no es cierto? El modelo crea personas que hacen de que el modelo funcione mal, y entramos en un tema medio retórico, medio filosófico, y que no es el momento de conversarlo, porque si no nos vamos a alargar demasiado. ¿Es bueno la Constitución? O sea, ¿es bueno la acusación a Piñera? Creo que no se va a aprobar, pero va a dar un ejemplo de que en Chile, entre comillas, todos somos medios parecidos para el tema de la justicia, porque medios parecidos nomás, porque hay muchas situaciones irregulares que tienen que de alguna manera intentar mejorarse. Ojalá que la nueva Constitución aborde esos temas y procure que, a pesar de que hayan gentes como el Piñera Echenique, hay algún reglamento que impida, hay algún sistema que lo impida, ¿ya? Pero tiene que estar muy bien escrita, porque siempre, como dicen por ahí, echa la ley, echa la trampa. Y eso es lo que hay que tratar de cambiar. Voy a hacer trampas. Correcto, voy a hacer de abogado del diablo por sencillamente darle dinámica a esto, ¿ah? Porque de alguna manera estamos de acuerdo en que que no es así esto que voy a decir. ¿Es acaso un saludo a la bandera todo esto finalmente, desde el punto de vista de la gestión política? Dejo lanzada esa carta, si quieres la tomo. Sí, yo estoy en general de acuerdo con lo que planteó Mauricio, salvo en dos cosas. Una, la del modelo. Yo creo que sí el modelo es culpable. Yo creo que sí el modelo genera este tipo de personas, hace a las personas. Sí, influye, obviamente que influye, digamos. Sí, el modelo genera cierta dinámica, cierta forma de ver la vida, cierta forma de qué es lo que se valora y lo que no se valora, que va creando este tipo de personajes, digamos, ¿ya? Y Piñera no es el único, digamos, hay otros más, él es el más visible, ¿ya? Y lo otro que, digamos, que ahí lo calzo con lo que dijo Helmut, de esto de que solo es simbólico. Yo espero que no sea solo simbólico, porque ya el simbolismo que existe y que está instalado
es que este tipo de personaje siempre sale impune. Yo creo que uno de los problemas que tenemos, yo creo que uno de los problemas graves que tenemos en este momento como sociedad es la impunidad de todo este tipo de personajes. Ellos son los winners, ellos siempre ganan a todo evento. Ahora, sabemos que ganan con trampa, pero ganan. Y ellos, no sé, producto, digamos, de cómo funciona su cerebro, no estoy diciendo que no sean inteligentes, son muy capaces en algunas cosas, pero su cerebro funciona en que lo importante es ganar. El cómo da lo mismo. ¿Te fijas? Entonces, al final, el resultado de que Piñera no sea destituido, a mi juicio, es ganó. Y de ahí, chao. Y se va a ir a sacar la foto ahí a donde corresponda, no va a ser la Plaza de Dignidad en este caso, quizás donde va a ser, pero se va a ir a sacar la foto de ganar. Yo gané. Y todo lo que está valórico, da lo mismo. Gané. Y por eso tienen hecha la institucionalidad, la tienen montada para eso, para siempre ganar. Sí, pero la pregunta, pero Augusto, déjame hacerte una pregunta para que puedas seguir comentando. Pero el tema no es solamente Piñera, porque en realidad el Piñera no es en el que él logra ganar, sino que de alguna manera es su entorno que lo hace ganar. Pero está bien, estoy de acuerdo con eso. El problema, no es solamente el Piñera que lo logra, porque perdón, cuando alguien hace una estafa, que hace cualquier cosa, es la habilidad de él y él lo hace así de alguna manera, que se llama habilidad, y logra su objetivo. En este caso, él, me imagino, habrá hecho algún par de llamados telefónicos a algunas personas y se crea todo un núcleo, todo un marco, toda una cofradía que lo salva. O sea, no es solamente él que va a salir el winner. No, lo que pasa es que Piñera, lo que pasa es que con Piñera y los que funcionan bajo esta lógica tienen una red montada. Si por eso las instituciones en estos momentos están en el suelo. Por eso en todas las instituciones se han cometido fechorías de distinto tipo, porque es parte de la red. Significa que está armada para eso. Y a estas personas, como insisto, lo que les interesa es ganar, nada más. ¿Te fijas? Y a medida que ganan se sienten felices y duermen tranquilos. Por eso para mí, con respecto a si es bueno para el país que Piñera sea de alguna manera destituido, yo creo que sí es bueno, porque ese sí que es un cambio de señal. Esa sí que es una demostración de que las cosas pueden cambiar y es un mensaje muy potente, no solo para el sector, ¿no es cierto?, de cual representa Piñera y que obviamente son los que más creen en este modelo, sino también para los otros. Si las cosas cambiaron, por lo tanto las autoridades pueden no ser impunes, van a ser castigadas si hacen cosas indebidas, pero eso no va a suceder si Piñera no es destituido. Porque al final, el mensaje para el resto es igual ganaron. Da lo mismo. En concreto, ganaron. Piñera se viene salvando del robo del Banco Talca. Piñera hizo negocios cuando era senador y con el tema de Endesa y otras. Piñera, ¿no es cierto?, estuvo con problemas de colusión en LAM y viajó a Argentina a arreglar. Piñera lleva a sus hijos a China a hacer negocio. Piñera se compra una pesquera justo en el momento en que él ya sabe el resultado ¿no es cierto?, Entonces, es obvio. Es decir, el sentido común dice que el compadre es imposible que no supiera lo que estaba ocurriendo con sus negocios. Además que eso del decomiso ciego era hasta por ahí nomás. O sea, no es. Hay una anécdota que cuenta una de las personas que viajaba con él, ¿no es cierto?, de su sector, que dice, ¿no es cierto?, que Piñera le dice, él le dice, porque estaba conversando con la persona que le lleva su negocio, y le dice, oiga, pero no supone que es un decomiso ciego, y Piñera le dice, sí, es un decomiso ciego, pero no sordo. ¿Te fijas? Y eso lo cuentan como anécdota. Así, aquí mira qué simpático, mira la salida del presidente. ¿Te fijas? Eso creo que fue en el gobierno anterior. Entonces, sí, si a mí me preguntan a mí, ojalá, sé que es muy difícil, por lo que de alguna manera tú explicaste, ojalá efectivamente sea destituido. Ese es el mensaje que Chile necesita. Y ese es un potente mensaje. Los presidentes sí pueden ser destituidos. Y ojalá, con la nueva Constitución, todas las autoridades puedan ser destituidas, en la medida que no hagan las cosas bien, no roben y cumplan con lo que prometieron para ser elegidos. Una cosa que se me ocurre antes de ir con Fernando, cortita nomás, son como ideas sueltas que son relativamente irreverentes, tal vez, no sé. En el campo
a propósito de que Fernando está en un ambiente campestre por trabajo, ciertamente, pero muy grato el ambiente, me viene la inspiración recordatoria, para ponerle un nombre, en el sentido siguiente: el famoso derecho a pernada, que para la gente joven que esté viendo el programa o que no se acuerde a lo mejor por algún motivo u otro, sí, es, a ver, históricamente, en el campo, en el viejo Chile, que sigue siendo el mismo en el fondo, el patrón, el dueño del fondo, tenía el derecho de meterse con la hija de su inquilino. El día que se casaba. O la señora. O la señora, claro. O su china, la que le prestaba servicio ahí como doméstica, como se decía en esos tiempos. Esa figura creo que representa la cultura que hay que cambiar. ¿Ah? Y ahí le doy al tiro el pase a nuestro amigo Fernando. De los señores feudales. Han construido un modelo de educación para eso, y por tanto el que conocemos en todos los ámbitos de la vida de nuestra sociedad. Pero hay una cuestión que a mí me parece que es central en este tema, porque la derecha política ha estado empeñada en deslegitimar, sobre la base de ciertos principios eventualmente jurídicos, la improcedencia de esta acusación constitucional. Y lo primero que hay que señalar es que la acusación constitucional no es un invento de la Constitución del 80. Está presente en la Constitución de 1928, en la Constitución de 1833, en la Constitución de 1925 y en la Constitución de 1980. Es decir, hay una larga tradición en Chile respecto de lo que es la acusación constitucional, que adquiere distintos matices tratándose de la Constitución del año que se trate, pero que en lo fundamental es un juicio político. Uh-huh. Y como juicio político, aquí no se trata de infringir necesariamente normas jurídicas, ¿ya? Basta que se infrinjan ciertos principios. Y es por eso que el artículo 52 y 53 de la Constitución de Augusto José Ramón establece en qué condiciones es posible que se produzca esta acusación constitucional. Y allí se establece, yo diría con relativa claridad, que hay ciertos valores. ¿Qué valor? El honor. Entonces, evidentemente respecto de eso no hay un juicio jurídico, hay un juicio político, el honor de la nación. Y respecto de eso, ¿quiénes van a tener que visualizar si está o no está en juego el honor de la nación? Va a ser primero los 10 o 20 diputados que tomen la decisión de acusar, luego esta comisión de 5 y luego la Cámara de Diputados en pleno, digamos, o los que estén presentes en el momento de resolverlo. Yo creo que hay otro hecho que es súper relevante. Yo tengo la misma idea de Mauricio y de Augusto. Yo creo que esto va a pasar la Cámara de Diputados, pero dificulto que se logren los 2/3 necesarios en el Senado. Lo veo muy difícil. El Senado que actúa, además que el Senado actúa como jurado, es decir, actúa en conciencia, que ese no es un dato menor, porque actuar en conciencia jurídicamente implica de que todo me puede estar diciendo que la persona es culpable, pero yo en mi fuero íntimo creo en su inocencia, por tanto me desentiendo de todo lo que estoy mirando, escuchando y resuelvo su inocencia. Entonces en eso consiste el votar como jurado, en que el único elemento constitutivo de mi decisión es mi conciencia. Entonces yo lo veo muy difícil. Sin embargo, y bueno, no me quiero extender mucho, pero porque es un tema muy largo y apasionante. Sin embargo, hay una conciencia los inconscientes. Claro, bueno, por eso mismo yo creo que ahí no vamos a avanzar mucho. Pero hay un dato que sí es relevante y que sí puede suceder. Si se aprueba en la Cámara la acusación para que pase al Senado, se produce un efecto jurídico fundamental. ¿Cuál? Queda suspendido el presidente de la República. Por el hecho de que la Cámara lo aprobó, el efecto inmediato es: usted, señor Piñera, está suspendido, y asume como
con el cargo de vicepresidente de la República, el ministro del Interior. El Delgado. Así es. Sí, ese es. Ahora, el hecho político de que eso pase, creo que tiene un impacto muy, muy relevante, puede tener un impacto muy relevante, sobre todo en las elecciones que se van a producir muy cercano a eventualmente a esa decisión. Por ahí me quedo para no monopolizar la palabra. Yo estoy de acuerdo, digamos, coincido, digamos. Lo que pasa es que a mí voy al resultado final, digamos, me pego el salto, vivido todo ese proceso y que obviamente Mauricio de alguna manera lo decía, y al solo hecho de haber presentado la acusación constitucional, el solo hecho de que la Cámara de Diputados lo apruebe, todo eso son hitos relevantes y van, obviamente, no son inocuos, digamos, van produciendo ciertos efectos, digamos. Pero si el resultado final es el señor Piñera sigue como presidente de la República, ¿te fijas? A mi juicio no es lo mismo. Y en este caso es radicalmente distinto para lo que el país necesita, que el resultado sea, señor Piñera, muchas gracias, váyase para la casa. Es muy relevante por el contexto que estamos viviendo en el país. Y sí, estoy de acuerdo contigo, eso lo veo difícil. Ahora, Augusto, hay un dato que también tenemos que considerar. ¿Y cuál es? ¿Te imaginas tú la hipótesis en que es suspendido por una decisión de la Cámara? ¿Ya? Suspendido por una decisión de la Cámara, que asume como vicepresidente el ministro del Interior, por lo tanto él tiene que irse para su casa, sí, y que después viene todo el proceso y lo absuelve el Senado. Sí. ¿Te imaginas lo que va a pasar en términos de movilización social? Es decir, yo creo que allí habría una gran presión que no tendría tanto significado en términos prácticos, porque le quedarían 2 meses y medio para entregar el cargo, para que renunciara. Estoy de acuerdo, pero ¿sabes lo que pasa? Yo no creo en la renuncia de este tipo, porque justamente por la lógica de pensamiento de estos reyes. Piñera estuvo, cuando metió las manos en el Banco Talca, estuvo creo que 21 días escondido. Es decir, es un gallo que le da lo mismo en función del resultado. Él estuvo 21 días escondido, estuvo declarado reo. 21 días escondido, mientras tanto hicieron todas las movidas y después apareció: aquí no ha pasado nada, soy inocente, y se pasó, reconocido posteriormente por la misma Mónica Madariaga de que ella lo ayudó a salir del estuerto. Entonces, yo voy a eso, es decir, Piñera, digamos, imagínate lo que pasó en la Plaza de Dignidad. Todos sabemos lo que pasó. Pero después vino la pandemia y el compadre se fue a sacar la foto. Gané. ¿Por qué ese es el mensaje del gallo? Gané. Entonces, ahí donde viene la mirada después desde el otro lado, dice, este compadre al final siempre gana. Oye, no le interesa el proceso, le interesa que al final ganó. Entonces, él apuesta a eso. Ahora, es cierto, no la tiene clara, digamos. Es una alta probabilidad que el Senado al final lo declare inocente, digamos, o libre de. Pero están los fenómenos que tú planteas, es cierto. Oye, déjame meter un tema aquí, como dicen por ahí, que algunos dicen, no sé, viene el famoso término, deja meter un pelo dentro de la sopa, ¿ya? Mira, Piñera es de una manera... Que se lo llegue el viento esa frase. Piñera es de una manera, pero quienes nos rodean para mí son tan infractores como Piñera. Y recordaba de las cosas que tú dijiste que pasaron. Está el famoso episodio de 1991 con la Evelyn Matei. Además. Evelyn Matei, y que después fue su ministra de Estado. O sea, imagínate toda la situación. Y termina la Matei llorando en cámara de televisión pidiéndole la disculpa por haber intervenido los teléfonos. O sea, era una guerra de gángster eso. Sí, pues. ¿Ya? ¿Sí? Entonces, y había gente que apoyaba un lado y apoyaba otro. Entonces es como que todos son iguales. Si yo fuera diputado, votaría a favor y aquí viene la pregunta, digamos. Eso es lo obvio. Votaría a favor. Y si fuera senador, también votaría a favor.
De todas maneras. Esas son sus inclinaciones. Oye, Pero eso una no, puñeta más. Pero mira, la hay un pregunta tema. que viene, y aquí viene el pelo en la sopa, para que puedan opinar. Yo no estoy de alguna manera. Era el pelo, ya entendí otra cosa. Yo no estoy aquí usurpando la labor de Helmut, en todo caso. Ese no era el pelo. No va por ahí el tema, pero ese era el pelo en la sopa. Que yo voto por los dos sí o sí de todas maneras, digamos. Pero no le hace mal al centro y a la izquierda desde el punto de vista de la imagen que la derecha limpie su imagen destituyendo a Piñera. Mauricio, para mí esto es un problema país, no un problema de centro, izquierda, derecha. El que necesita cambiar es el país. Y en esa lógica, si a un señor de izquierda empieza a sacar cálculos políticos de que a mí me conviene que a Piñera no lo eche, yo le diría, señor, ¿sabe qué más? Retírese la política porque usted está mal. Pero eso yo estoy preguntando. No, yo estoy contestando. Para mí es un problema país. O sea, no me interesan los No, pero si yo no estoy diciendo pero si por supuesto. Creo que es bueno para el país que lo destituya. Pero si yo no estoy diciendo que sea malo, estoy diciendo yo que de alguna manera no es un favor que se le hace a la derecha. A lo mismo. De alguna manera, que ellos de alguna manera laven su imagen. Es decir, nosotros echamos al presidente porque creemos y ellos empiezan a revalidar una imagen de honestidad, de alguna manera de alta estándar y nivel moral y ético. Gatopardismo, como quien dice, ese muerto no lo cargo yo. Sí, pero no con el afán de lavarse las manos y decir, yo no sé, este problema no, sino que yo quiero demostrarle a la comunidad de Chile que la derecha realmente tiene ética, tiene moral, tiene estatura moral, tiene para eso tendría que votar toda la derecha contra Piñera y eso no ocurre. Si que logran algunos votos van a ser los 4 o 5 que necesitan, ¿no? Creo que más. En mi opinión. No sé. Era una pregunta. Sí, claro, bueno, yo estoy de acuerdo contigo, Augusto, que yo creo que si se hace un adecuado lobby podrían conseguirse algunos votos de la derecha. Hay varios que dentro de la derecha que se la tienen prometida a Piñera, entre ellos Sandón. Claro, entre ellos Sandón, digamos que y yo creo que por ahí hay otros que pudieran también sumarse. Es decir, creo que la posibilidad existe, pero lo veo difícil. Estoy de acuerdo. También, igual que Augusto, creo que sería sano que pasara algo así, porque es una forma de mostrarle a la sociedad que aquí no se puede hacer cualquier cosa y que no pasa nada. Que lo peor que puede pasar en una sociedad frente a cualquier hecho, ya sea delictivo o ya sea inmoral o amoral, es que no pase nada. La impunidad es el peor remedio para las sociedades. El peor remedio es la impunidad. En cualquiera de estas hipótesis, de esta forma. Entonces, ojalá, mira, yo esto lo vinculo con lo que está pasando ahora. ¿Qué está pasando? Que un candidato, Kast, ¿ya?, que le falta dejarse un bigotito chiquito, ¿ya?, y ponerse aquí una arañita, ponerse una arañita con un brazalete rojo, para efectivamente ha ido creciendo las encuestas, independiente que sabemos que la encuesta CADEM no es la más idónea y ha cometido errores graves. Hay otras encuestas que dan cuenta de que ya superó a Sichel. Entonces, lo que yo me pregunto es, ¿qué pasa en la sociedad chilena que hombres como estos, o qué pasa en la sociedad latinoamericana? ¿Cómo explicas tú que Bolsonaro sea el presidente de Brasil? ¿Cómo explicas tú que Duque sea el presidente de Colombia? Personas que están involucradas con el narcotráfico, con crimen sistemático en el caso de Duque. Bolsonaro con manifestaciones claramente fascistas respecto de la mujer, respecto de la diversidad sexual, respecto a los negros, respecto a la naturaleza, pero efectivamente ganan. Trump ganó las elecciones también en Estados Unidos, aunque es un caso especial porque sabemos que el modelo norteamericano de democracia tiene bastante poco, digamos, pero hay algo que sucede, que está pasando en nuestra sociedad, que hace que personas con esas características tengan adhesión en parte de aquel universo de personas que votan. Y esa adhesión no es menor.
no es menor. Entonces, y ahí hay una responsabilidad que es de aquellos que postulamos por procesos de transformación, que no tenemos la capacidad de hacer triunfar nuestras ideas. Entonces, todo esto se va combinando, digamos, se va juntando y nos lleva a estos procesos políticos en los que hoy día estamos, en que creo que se concatenan lo que está pasando con Piñera, lo que está pasando con Kast, lo que está pasando con la candidatura de Gabriel Boric, que es sin duda la candidatura progresista más importante, pero que aparentemente estaría estancada. Yo creo que lo que pasa es que la gente, digamos, es producto del modelo, son muchos años, 40, no sé cuántos años llevamos del modelo. Y el modelo, una de las cosas que tiene y que caló fuerte es el individualismo, y es el cómo yo voy ahí, es decir, cómo me afecta a mí. Me da lo mismo cómo le afecta al vecino de al lado ni de al frente, es cómo me afecta a mí. Y bueno, obviamente hay un porcentaje de personas que se ven beneficiadas del modelo, hay un porcentaje de personas que lo único que les interesa es el orden, nada más. Si está ordenadito, si todo funciona casi como el país militarizado, yo estoy bien, todo limpio, todo lento, todos con el pelo cortito, todos vestidos de uniforme, estoy bien. Ahora, si esos compadres por otro lado mata, asesina, destruye, tortura, me da lo mismo. Si lo que se está destruyendo en la naturaleza no tiene que ver con mi metro cuadrado, me da lo mismo. Y esos personajes existen en este país y están instalados y son una fuerza. ¿Te fijas? Son una fuerza que a mí, mientras no me toque, a mí me da lo mismo. Oye, y a propósito de eso, y ya que tenemos que ir a la pausa a estas alturas, pero antes de ir a la pausa, una aclaración, de nuevo pensando en la gente más joven que vea, le pasen el dato, el programa, ¿ya? Que quede claro que, a propósito de Claro, Ricardo Claro, en vida, Ricardo Claro, un conspicuo personaje de la derecha política y económica, sobre todo chilena, fue el que denunció con su radio Kioto en su canal Mega en ese entonces esto de Piñera despidiendo a la Matei. Tal vez Ricardo Claro, no pretendo hacer una apología a Ricardo Claro, pero en una de esas algo tenía todavía en ese tiempo, ¿cuántos años? Tanto tiempo ya, pues, décadas, un resabio más que fuese de la derecha republicana, digo yo. Pero lo que quiero decir en definitiva, que da lo mismo lo que acabo de decir, lo que sí importa es que incluso alguien tan conspicuo del círculo en el que se movía o qué sé yo, porque le tenía inquina a Piñera, tal vez por justamente aquello de los 21 días, debajo de la sotana del tío, que no sé si está en el cielo, el infierno, en el limbo, pero en alguna parte está. Entonces, ojo que hasta Ricardo Claro, un conspicuo personaje de aquellos, que bien sabemos quiénes son, tuvo un mínimo de, por último, de sentido de venganza, de denuncia, de decencia, no tengo idea, pero algo hizo. Fue venganza porque el Piñera era de alguna manera un empleado de Ricardo Claro. Y Ricardo Claro lo manda a Estados Unidos a estudiar el tema de las tarjetas de crédito. Sí, claro. Y resulta que lo que hace Piñera, de vuelta, le dice que no, que el tema no es bueno, que no va a funcionar en Chile. Mal negocio. Y él instala su propia empresa y en el fondo le robó el negocio. Correcto. Todos sabemos lo que de ahí para adelante. Entonces, el tema de Ricardo Claro no fue nada más que una venganza, para tratar en el fondo de perjudicar a Piñera, porque eso lo había, en palabras chilenas, cagado. Bueno, me parece, sí, de repente hay que decir las palabras como son y como suenan. Oye, bueno, para decir cosas como suenan, ya está bueno, cabros, que vayamos al corte, porque si no nos va a quedar más largo que la esperanza del pobre el programa. Agradecemos nuevamente, al ir al corte, a nuestro media partner, nuestro aliado estratégico, Trole.cl, una plataforma de creaciones, contenidos propios y colaboraciones, o sea, no en el modelo del que estábamos hablando, sino que en un modelo asociativo, solidario, participativo, colaborativo. Un emprendimiento nacido en Valparaíso, que es un espacio virtual para la expresión de diversas ideas de distintos ámbitos y además con un montón de herramientas tecnológicas de hoy en día, de las que todo el mundo conoce, cual más, cual menos. Vamos a una pausa y después continuamos con Barlovento.
Barlovento, lo que el viento no se llevó. Una conversación de amigos en un bar de Chile. Helmut Loss y sus amigos Augusto Arteche, Fernando Astudillo y Mauricio Velázquez conversan de todo lo que a los chilenos nos importa. ¡Salud! Ya estamos de vuelta junto a nuestro media partner Role.cl aquí en Barlovento, donde hablamos de lo que el viento... No, lo siento, pero no, niet, nein, nicht, se llevó. ¿Ya? Definitivamente, los digo internacional, como algunos ven en este programa en algún punto del planeta, se los digo en distintos idiomas. ¿Ya? No, en serio, este país llamado Chile y este contexto latinoamericano, tal como lo decíamos hace un rato hablando de otro tema, vamos a pasar al segundo tema de hoy, tiene mucho por, qué sé yo, por un poco desandar, porque en algún momento era una tierra de mayor esperanza. Pero sobre todo que reciclar, reavanzar y por el estilo. Todo con o sea, hay que hacer cosas de nuevo, a lo mejor incluso a partir de cero. Pero bueno, pasando al otro tema que nos reúne en esta ocasión, y este es triste, es duro, es fuerte, es, no sé, hay que tener corazón, estómago, mente, fuerza para enfrentarlo. La muerte de Denise Cortés. ¿Es solo una víctima más? Porque a lo mejor van a caer muchos más en la medida que nada cambie sustancialmente. Nuevamente Carabineros queda al debe en una de esas, porque no prestó atención oportuna a Denise. Ojo, un deber que entiendo que corresponde, ya nos lo dirá nuestro jurisconsulto, en un sentido más técnico, jurídico y etcétera, etcétera, ¿no? Y a lo mejor hasta constitucional. Este caso de Denise Cortés, ¿no será que confirma todavía más la necesidad de la refundación, aunque suene fuerte para algunos, de Carabineros? No la reestructuración necesariamente. Ahí hay 3 preguntas, pero potentes, que yo creo que dan perfectamente, por cierto, para que empecemos a tratar el tema. O sea, si quieren, alguno de ustedes da el contexto histórico, tomando en cuenta que el tema mismo no es coyuntural, pero la situación, con esa persona en particular, sucedió hace algún tiempo. Uno que es bien Mateo para esas cosas es Mauricio, pensando en la gente, Mauricio. Mira, el tema de Denise es un tema que ocurrió en una marcha del 10 de octubre de este año, por la reivindicación por todo el tema mapuche, digamos, junto con lo que significaba la conquista de América. Se hace una marcha en Santiago, y marcha donde aparecen gente que hace violencia de distinto tipo, junto con los que protestan legalmente, digamos, o una protesta más bien de carácter pacífica. Y esta niña tenía 41, 42 años, estaba en tercer año de Derecho, y participaba en lo que significaba, creo, una comunidad, una ONG o una fundación que se preocupaba del tema de los derechos del pueblo, de como la defensoría pública, una cosa así, pero de carácter, diría yo, de ONG. Entonces, claro, asistía judicialmente a la gente que tenía problemas en un momento dado dentro de las marchas, y justamente estaba ella conversando con un piquete de carabineros de una situación que estaba aconteciendo en ese momento, no se sabe en mayores detalles, y desde una esquina aproximadamente, no sé, serán 30 metros por lo que se muestra en unos videos, aparece un disparo, se ve que alguien dispara, no sabría decir si es un civil o un uniformado, aparentemente es un civil, y como apuntando a los carabineros, y como ella estaba conversando con este grupo de carabineros, ella recibe unas municiones a la altura del cuello, y a pesar de estar muy cerca del hospital
de la unidad de emergencia en Santiago. Se tardó en llevarla y llegó al hospital, pero falleció, digamos, por una anemia aguda, producto, digamos, de estos impactos que con el tiempo, o sea, con las horas después, se dijeron que eran de fuegos artificiales, ¿ya? No era una munición de un calibre determinado, sino que eran municiones, digamos, de juegos de artificio, etcétera, digamos. Y eso es el contexto en que, más o menos de manera bien objetiva, lo que se dice que ocurrió. Y bueno, ya que estoy con el tema, sí, claro, yo creo que la ENIS es un producto de la violencia de Chile, más que de Carabineros, ¿ya? Yo no tengo simpatía por los Carabineros, pero son extremadamente necesarios en cualquier sociedad, una institución que ordena el cuento, digamos, porque si no, se nos viene la anarquía, digamos, y con la anarquía no llegamos a ninguna parte. Creo que esta niña es producto de la violencia que hay en Chile, que podemos analizar las causas, los motivos, de dónde vienen, y lo más probable que no vienen de la dictadura militar, ¿no es cierto? Lo más probable que vienen de antes, y lo más probable que vengan de la fundación de Chile, y de cuando los conquistadores llegaron. Ya venía violencia, ya habían de los superiores contra los más débiles, y prácticamente lo que ustedes siempre se han reído es que Abel mató a Caín, digamos. Sí. Y que Caín mató a Abel. Caín mató a Abel, sí, claro. Sí, Caín mató a Abel. Sí, claro, Caín mató a Abel. Y viene como de la naturaleza esto de oprimir, de las envidias, de agruparse por posesiones, por tener el poder. Entonces, lo más probable es que esta niña haya muerto por un tema de algún desarmado que quería dañar a los Carabineros. Como ocurre siempre, sí existen. Y ahí viene el tema de que Carabineros no sabe manejar la emergencia, no sabe manejar la situación, tarda en salir, no le da la gravedad, no se preocupa, es una niña más, es una de las que son del bando opuesto a nosotros. Por lo tanto, si se está desangrando, está sufriendo una herida más o menos importante, no me procuro en salvarla, digamos, ¿no es cierto? Porque claro, de repente cuando hay herido un carabinero, llega un helicóptero y se lo llevan, ¿no es cierto? Y ese helicóptero tarda en llegar, no sé, 10 minutos. Bueno, acá creo que se demoraron como 2 horas, 1 hora y media en que llegara la ambulancia, saliera, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, creo que sí, claro, hay un dolo ahí de Carabineros que de alguna manera agrava la situación. Pero yo creo que Denise es una víctima de la violencia que hay en Chile, que la ejecuta el Estado chileno a través del Poder Ejecutivo, en este caso de Sebastián Piñera, que es responsable de mantener la paz en nuestro territorio, que de alguna manera está secundado por los grupos políticos que amparan todo este tipo de situaciones, justamente también por lo que es Carabinero y por esos civiles que obedecen a otras inspiraciones, que yo creo que están por lejos inspirados por temas políticos, sino que más bien por temas delictuales, única y exclusivamente por temas de narcotráfico. Ahora, si empezamos a analizar de dónde viene el involucramiento dentro del narcotráfico, dentro de la delincuencia, vamos a tener que llegar, para los que creen, a Adán y Eva, porque nos vamos a ir empezando para atrás, y todo tiene una causa, todo está relacionado con todo. Entonces, ¿dónde cortamos? ¿No es cierto? Y que esa típica pregunta para la gente que dice no existe Dios o sí existe Dios. Entonces, cuando empiezan a defender los pensamientos teológicos de la existencia de Dios o la negación de Dios, uno llega a decir, bueno, ¿dónde paramos de empezar que viene la evolución? Es que parten de una base, y si uno va más atrás, es como que a veces se quedan sin respuesta. Bueno, en este caso, bueno, claro, ¿por qué el tipo quiere asaltar una farmacia? Bueno, porque tiene hambre. Bueno, ¿por qué tiene hambre? Por esto, y empezamos a ir atrás, y quizás ¿dónde vamos a llegar? Entonces tiene que haber un corte en el tema, digamos, tiene que haber un bueno ya, tiene que haber un decir basta de violencia, y decirle a la gente, oye, ya las cosas no se solucionan con violencia,
Hay muchas causas en el mundo que se han logrado y se han alcanzado de manera pacífica, con perseverancia, con organización, con efectividad, ¿no es cierto? Pero lamentablemente quien recepciona, por otro lado, quien tiene que tomar las medidas, siempre está esperando la violencia. O sea, él es el típico, ¿no es cierto? Guagua que no llora, no mama. ¿Ya? Ese famoso dicho que guagua que no llora, no mama, es como que muchas autoridades dicen, bueno, que salgan de la AFP, bueno, una marcha más, no. Pero cuando ya la AFP estuvieron marchando 4, 6 años sin que hubiera mayores problemas, no pescan. Pero ya cuando salen los de la AFP, salen los de la educación, y salen montones de otras personas, y queman 25 estaciones del metro, y pasa todo lo que ocurrió en Chile, terminamos haciendo una nueva constitución. O sea, como que la violencia era como que necesaria. Pero ese modelo hay que cambiarlo. Y no estoy hablando del otro modelo que hablamos siempre, es el modelo de lograr las cosas, hay que cambiarlo, hay que intentar cambiarlo. Para que cuando uno sea autoridad, si es que algún día uno llega a ser autoridad, de alguna manera no necesite una extorsión tan grande, una presión tan grande para reaccionar. Que tu reacción sea porque es bueno hacerlo, no porque los otros están sufriendo, sino que porque es bueno que los otros no sufran, no porque te lo están pidiendo. O sea, tenéis que darte cuenta solo cuáles son las necesidades de la sociedad. No esperar que la sociedad grite. Claro, como que cabe preguntarse, ¿no será que en la cabeza de esas personas que detentan el poder, el único mecanismo que conocen para infligir algo, recibir algo, no sé, interaccionar o interactuar en torno a algo es el miedo y nada más que el miedo? ¿No será que en su Roma de plana cabeza no hay más que eso? Porque claro, o sea, se ejerció violencia sobre la Gallá, lo voy a decir en chileno, y después la Gallá ejerció violencia para decir, ¡estamos cabreados! Por lo tanto, uno podría colegir en una primera aproximación que lo único que los hace reaccionar a ellos que son violentos y no saben cuán violentos son y en cuántas formas son violentos, porque no tienen tiempo, tienen muchas cosas que hacer, digamos, they are busy men, entonces, eso da lugar a que no entiendan lo que significa la violencia en todas sus formas y por lo tanto reaccionan a que les peguen un combo como se dice en buen chileno, en los hocicos. O sea, así de Roma, así de básica es la clase dominante. Llegaríamos a esa conclusión en esta aproximación que estoy haciendo yo. Y ahí tiro la carta y sigan nomás, por favor. Sí, lo que pasa es que cuando Mauricio habla de violencia, puedo estar equivocado en lo que voy a decir, normalmente expresa la violencia física, que es lo más llamativo y es lo que la derecha utiliza para decir, mira que son violentos. Pero se olvidan de todos los actos de violencia que ellos han cometido y que son los que provocan esta otra violencia. Es decir, la corrupción no es violencia. Es decir, es una acto violento. De hecho, te robaron mucho más plata que a lo mejor el que te roba un personaje que pasa rápido y te roba el celular. A lo mejor te robaron mucho más. Perdón, pero que tú sufras una enfermedad y no tengas el dinero para comprarte los medicamentos es una violencia. Es mucho más grande que ir a quemar la estación del metro, digamos. Sí, está claro. Eso. Bueno, pero resulta que entonces no nos quejemos de que venga la otra violencia, que es otra forma de violencia, cuando tú lo único que has hecho es aplicar violencia frente a la gente. El tema de las pensiones es un tema violento. Claro. Entonces, ¿quiénes son los que han estado permanente aplicando violencia? Lo que pasa es que, claro, pero hay que parar el cuello de corbata, se peinan, se afeitan, se marcan bonito, hablan de corrido y dicen nosotros no somos violentos, el violento es el compadre que está tirando la piedra porque está elegante. No, hay que decirle, Augusto, hay que decirle que son violentos, pero alguien tiene que parar. Entonces, el esmero mío es intentar pararlo desde mi óptica. ¿Me entiendes? O sea, Mauricio, a mí no me gustaría que me vinieran a entregar el cuerpo de mi hijo diciendo que Mauricio, mira, murió por la revolución y ahí Mauricio, está. Mauricio, tú mismo lo relataste. No se llega al 18 de octubre del 2019, ni al 25 de octubre del 2019,
como un acto único. Están los movimientos estudiantiles desde el 2016, está el movimiento No Más AFP, está el movimiento de los feministas, está el paro de la salud, es decir, son una vez, 2 veces, 3 veces, 4 veces, y los tipos no se mudan, no les pasa nada. Sí. Entonces cuando llega el movimiento, llegan estas expresiones masivas que efectivamente se transforman en mucha violencia física, es producto de un camino que se ha recorrido. La gente ya venía permanentemente dando señales de que habían cosas que estaban mal. Entonces, cuando hablamos de violencia, ¿de qué violencia estamos hablando? Si la primera violencia la ha aplicado un modelo y la han aplicado quienes han administrado este modelo. Es decir, el hecho de que la alegría no llegó es una violencia. Cuando se votó por ello era porque la alegría venía. No, para mí la alegría sí llegó. O sea, está claro. Entonces todo ese tipo de cosas, a mi juicio, son las que... parece que Fernando está hablando, pero no lo escuchamos. Sí. No, es que estaba pidiendo la palabra a nuestro queridísimo Helmut Loss. Lo que pasa es que la conexión no está muy buena. Discúlpame, Fernando, la conexión tuya no está muy buena. Por eso que no sabemos si estás en movimiento o no. Mira, a mí me preocupa el discurso de Mauricio. Me preocupa mucho. ¿Por qué? Porque es violento. Es un clásico discurso de la derecha política, económica, militar, comunicacional. ¿Dónde está la violencia? Están en los cabros que van a romper los semáforos. O están en los cabros que más gravemente queman una iglesia. Y se olvida absolutamente, yo no sé si contigo mismo, Mauricio, a quién le contaba, que la UNICEF nos informa a 24.000 personas de hambre. La FAO nos dice que la humanidad tiene capacidad para alimentar a 15.000 millones de personas sin ningún problema. Que está los elementos agrícolas, los elementos técnicos necesarios para alimentar al doble de la población mundial. Sin embargo, mueren de hambre diariamente 24.000 personas. Yo estoy total, completa y absolutamente seguro que ninguno de los responsables de esas 24.000 personas que mueren diariamente ha tirado nunca una piedra, no ha estado nunca en una barricada, no ha incendiado nunca una iglesia, no le ha tirado nunca una piedra a un Paco. Pero esas personas son esencialmente las que provocan la violencia porque han establecido un sistema donde unos pocos tienen todo y algunos no tienen ni siquiera el derecho a vivir, porque no tienen el derecho a comer. Entonces, cuando hablemos de violencia, yo no he dicho eso. Y bueno, cuando hablamos de violencia, la primera violencia es la violencia institucionalizada que genera diferencias que son radicales en la forma como se construyen nuestras sociedades. Esa es la primera violencia. Para no alejarme del caso de Denis Cortés, si a mí me preguntan cuál es la razón de la muerte de Denis Cortés, está clarita cuál es la razón de la muerte. Que en Chile no se respeta el derecho constitucional a que la gente se manifieste. Por tanto, hay una estructura que está pensada para que la gente no ejerza su derecho a reunión. Si hubiera una estructura pensada para que la gente ejerciera su derecho, no habría ninguna Denis Cortés. ¿Dónde está la responsabilidad de la muerte de Denis Cortés? Está en el Estado de Chile, en su gobierno y en su policía, que lo único que hace es no proteger a las personas que ejercen el derecho humano a manifestarse. Está en nuestra Constitución, artículo 19, número 13. El derecho a reunirse sin permiso previo en plazas y calles. Condiciones que sea en paz y que sea sin armas. Esas son las condiciones que establece. Sin embargo, ¿qué nos dicen los titulares? En la televisión, el diario, en su momento, el intendente no autorizó la marcha tanto. No pidieron autorización para marchar. Carabineros reprimió manifestación no autorizada. El derecho a manifestarse
es un derecho, no se pide permiso para hacerlo. Por lo tanto, nuestras instituciones tienen que estar encaminadas a que ese derecho se ejerza. Muere Denis Cortés básicamente por eso. Después veremos quién fue el responsable, ojalá se determine con precisión, pero también la negligencia. Carabineros estaba más preocupado de que nadie firmara, de que nadie se metiera, de que tomarla y llevarla rápidamente a un establecimiento asistencial que estaba a 1,5 cuadras. Es decir, en 5 minutos podría haber estado y Denis probablemente estaría con vida. Entonces, ¿por qué? Porque ellos tienen que velar por este orden institucional que es un desorden institucional. Entonces, es ahí donde está la clave de la problemática. Por eso, a mí no me gustan que rompan ni semáforos, no, yo jamás lo haría. Pero cuando no son los anarquistas, son los infiltrados, es el lumpen pagado para que haga eso. ¿Por qué? Porque eso les da el sostén para justificar esta violencia sistemática, permanente, radical, que en el ejemplo que estoy poniendo, que son cifras de la UNICEF, que entre otras cosas nos dice la UNICEF que no solo mueren 24.000 personas de hambre diariamente, nos dice que 1/3 de la humanidad, es decir, 2.500 millones de personas, están malnutridas. Cuando la humanidad está en todas las condiciones para que eso no suceda. ¿Y por qué? Porque todo lo que tiene que ver con la salud lo han convertido en un negocio, todo lo que tiene que ver con los remedios lo han convertido en un negocio, se priorizan la fábrica de armas y la producción de armamento, no se invierte en agua potable, todavía casi la mitad de la humanidad no tiene agua potable, etcétera, etcétera. Oiga, Y eso señor, se consulta. ¿Puedo? No, pero Por favor. discúlpame, que no quisiera, creo que es el momento exacto, discúlpame. Como dijo Ronnie Fernández, este es el momento para hacer el gol. Es que es re importante lo que dijo, y disculpa Mauricio, lo que dijo Fernando. O sea, a mí me interesa mucho el tema desde la oratoria y el debate de cuando se incurre en falacias. Y se incurre en falacias que no significa mentira, significa razonamiento equivocado, y una falacia puede ser intencional, o sea, perversamente aplicada. La prensa, cuando dice lo que tú reprodujiste, Fernando, en cuanto a titulares, marcha no autorizada, si lo comparamos con la fuente que diste, que es internacional, digamos, de los derechos humanos a nivel internacional, está incurriendo en falacia, con el afán de engañar a la gente. O sea, yo puedo salir a la calle y decir, Piñera me cae muy mal, con las palabras que sea el caso, y no me puede venir a agarrar un paco, para decirlo en chileno, bajo ninguna circunstancia, salvo que esté rompiendo el condominio donde vivo, ¿ya? La Constitución de Pinochet garantiza el derecho a reunirse sin permiso previo. Así lo dice clarito, 19, número 13. Artículo 19. Estaba pensando en los desfiles cuando puso eso. Quedan denunciados entonces los medios de comunicación grandes, santiaguinos, metropolitanos y bla, 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 bla. Oye, el que vea el programa lo va a saber. Por favor, Mauricio. Sí, quiero hacer uso de defensa porque han usado la violencia contra mí, porque me han acusado de derecha, de derechista, de capitalista y de todo ese tipo de cosas, digamos. Entonces, no exagere, Mauricio. No exagere. Porque dijo, me preocupa el discurso, porque yo parto diciendo que la violencia es de todos lados y viene de todos lados y es como histórica, digamos, y no quiero exculpar a nadie. Y dije, en el caso de... que ya ahí tenemos un problema. Ya tenemos un problema sustancial. La violencia no viene de todos lados, y no, la violencia tiene un origen, un germen, y ese germen y ese origen es uno claro, específico y determinado, y se llama injusticia social. Ahí está la violencia. Entonces la pregunta es, ¿quiénes son los promotores de la injusticia social? Sí. Porque el otro es una reacción a, claro. Que no la justificamos, digamos, pero es una respuesta equivocada a. Sí. Pero yo no estoy generando violencia, yo estoy respondiendo, y incluso dentro de la moral católica existen teologías que validan eso. Claro, pero son opiniones diferentes, porque los hijos de Denis, lo más probable es que no te quieran como abogado del tipo que disparó los petardos contra ella, digamos. Porque van a decir, sí, lo que pasa es que este niño que disparó los petardos desde la esquina, ¿no es cierto?, viene de una situación de
y va a venir el de la injusticia social. Entonces, Es que tú ya estás estableciendo algo que no se ha establecido. ¿Quién disparó? pero supongamos que fuera así. Pero podríamos pensar que muy probablemente haya sido un carabinero infiltrado o un lumpen pagado. Sí, bueno, puede ser. No está comprobado el origen de. No, pero el que haya sido es como si el lumpen es pagado, es decir, bueno, pero ¿por qué él necesitaba recibir plata y hacer esto por pero Mauricio, es que tú llevas la conversación a un tema que es la típica, es decir, oye, no, es que cuando te dicen, bueno, ¿y qué pasaría si el gallo cuando el tema de la pena de muerte? ¿Y qué pasaría con el tipo que viola a tu hija? Oye, compadre, el tipo que viola a mi hija lo descuartizo yo, po. Pero yo no creo en la pena de muerte como una institución, po. ¿Cachai? Es decir, claro, si tú llevas al hijo de la Denise Cortés, obvio, pero aquí estamos hablando de una cosa que es mucho más macro, ¿te fijas? Entonces, cuando uno lleva la conversación a esas casuísticas específicas y más encima le pones la parte emocional, porque el hijo, la hija, el marido, la conversación no... Lo único que yo estoy tratando de decir es que en Chile hay delincuentes y hay violentistas. Ahora, hacemos un análisis, ahora sí, lo que pasa es que, claro, depende del análisis que uno le quiera dar a la conversación. Si nos vamos a buscar las causas de que por qué, por ejemplo, el tipo que estamos en estos días descuartizó a su hijastra, pero antes se la violó, si vamos a las causas que tuvo ese niño, lo más probable que es una injusticia social. Lo más probable que llegue a morir. El Tila fue una injusticia social. Entonces, terminó siendo un psicópata. Entonces hay que culparlo, digamos. No. Está llevando el tema donde no corresponde, Mauricio. Yo creo que hay mucha violencia en Chile y esa violencia viene de muchos lados. Uno de esos lados es del poder instituido, son de los regímenes, del modelo. Está claro, lo tengo súper claro. Pero también no lo condenas. Hay gente, porque yo estoy contra este modelo, yo no quiero este gobierno, pero no ejerzo violencia. No me dan ganas de quemar una farmacia o de asaltar un café de una señora porque tengo rabia contra el sistema. Entonces, y el que sí tiene rabia y arrasa con todo, claro, si uno va a un análisis psicológico, social, va a decir, sí, claro, en realidad esto es producto de la injusticia social que tiene Mauricio, lo que pasa, pero yo estoy haciendo un corte un poco más arriba de decir, bueno, pero antes de que se solucione el problema, hay que evitar que la violencia siga, porque empieza a cobrar muchas vidas, empieza a cobrar mucho daño, mucho horror. Lo que pasa es que ahí pasas al tema de las instituciones. Lo que pasa es que la institución de Carabineros, y por eso se habla de la refundación de Carabineros, y lo mismo pasa con investigaciones, y lo mismo pasa con el gobierno, y lo mismo pasa con el Poder Judicial, tienen que estar hechas justamente para saber controlar todo este tipo de elementos que estamos conversando. Pero hoy día no lo son. Hoy día Carabineros en muchos aspectos es el provocador, porque está protegiendo el modelo imperante, no está preocupado del ciudadano. De hecho, tú lo dijiste en parte de lo que conversaste, que los carabineros te ven como el enemigo. Sí, claro. Y ahí tenemos un problema de base. Si para el carabinero el ciudadano no debe ser un enemigo. Entonces, si nosotros tuviéramos una institución que enfrenta el problema de manera distinta, ya existiendo el problema, ya sabemos que tiene otro origen, pero ya existiendo el problema, lo enfrenta de manera distinta, no llegaríamos a los niveles de violencia que hoy día están. Si tuviéramos un Carabinero, fíjate lo que está ocurriendo con investigaciones. 2 detectives, mujeres, una asesinada y la otra parapléjica. No sé si vieron el programa ayer de Mentiras Verdaderas. Sí, lo vi. Bueno, ¿qué ha pasado? Ni siquiera son capaces, porque saben que en ambos casos la bala viene de adentro. Pero ¿cuál es la lógica de ello? Resolver el problema, ayudar, colaborar, ocultar. ¿Te fijas? Que no se sepa. Y bueno, y sabemos en paralelo que ya también la jerarquía de investigaciones es lo mismo que la otra jerarquía. Corrupta, robaron, el comandante en jefe, no sé cómo se llamará, el inspector general, no sé, detenido. Entonces, ese es el problema que tenemos.
Y eso es violencia, y eso es violencia institucional, lo mismo que pasa en el Sename, ¿ya? Entonces, donde tú te paseas, tenemos un problema de una institucionalidad totalmente incapaz de cumplir su rol, y eso lleva a lo que está ocurriendo en la calle. Pero uno no puede partir al revés, pensando que lo que está ocurriendo en la calle es la causa de lo que está viendo en el país. Pero te hago una pregunta de vuelta, al revés. Pero escúchame una cosa. Ese es desde el punto de vista desde un análisis filosófico sociológico. O sea, para ti, desde el punto de vista de la delincuencia que hay o de los daños o los destrozos que puedan haber, ¿todos tienen que ser exculpados y nadie tiene que pagar nada? Bueno, yo no he dicho eso, primero que nada. Falacia por exageración. Falacia por exageración. Anteriormente, falacia emocional. Tú estás colocando un titular de falacia. No, yo no he dicho eso. No, pero lo que pasa es que el problema de fondo... Yo siento que se están hablando dos cosas por carriles distintos. No, lo que pasa es que el problema de fondo no se resuelve solo atacando la violencia física que está ocurriendo. No, pero si yo no he dicho eso. Yo no he dicho que... No, y lo peor de todo, oye, muchachos, y lo peor de todo es que ya no se resolvió. Repito, bueno, ya no se resolvió. Ahí me toca mi fibra más íntima, en el sentido de que soy un decepcionado, ¿ya? Derechamente, un tipo que está profundamente decepcionado. A ver, el modelo aplicado como se aplicó, a mi modo de ver a esta altura, de acuerdo a mi análisis, podría estar en lo cierto o no, tiene que ver con la venganza de la derecha económica de Chile después de la Unidad Popular. Dijo, no nos va a volver a pasar, ¿ah? Entonces tenemos que, estructurar todo un sistema político, económico, constitucional, legislativo, jurídico. Te lo prometo, yo estoy en esa parada. Así lo estoy enfocando ahora, retrospectivamente mirado. Y todo eso dio lugar a que nos pusiéramos más desgraciados, más egoístas, menos solidarios, más tontos, más estúpidos, más romos, o sea, con la cabeza plana. Y eso da lugar a la escalada de violencia, delincuencia, desubicancia, dijo el Guaso, y así por el estilo. Deseducación, sin duda alguna. El alma de Chile la hicieron miechica, para no decir mierda. Gastón Sublet ya lo ha dicho. A Chile le mataron el alma. Duele, es muy doloroso, pero es verdad. Y nos van quedando 7 minutos. Sí, pero bueno, yo para terminar, y no hablo más de... Sí, pero... por favor, Fernando, sí, porque vayamos con Fernando. Mauricio necesita 6 minutos para terminar. Lo que pasa es que, mira, yo tengo un profundo cariño, aprecio por Mauricio. He aprendido a quererlo entrañablemente. Reconozco su profunda generosidad. Pero Mauricio, no puedes tú sumarte argumentos de la derecha política, económica, que ponen en definitiva el arado delante de los bueyes. Porque justamente es lo que te decía Augusto. Si nosotros no somos capaces de ir a la esencia de la problemática estructural de nuestra sociedad, nunca la vamos a resolver, nunca. Si nosotros no creamos policía para perseguir a los que anden, a los burreros, a los que anden vendiendo droga en las esquinas, nunca vamos a solucionar el problema de la droga, nunca. Porque el problema no está ahí. Entonces, es fundamental que tengamos esta otra mirada. Eso no significa de que nosotros no tengamos que aplicar el rigor de la ley a aquellos que cometen delitos. Por supuesto que hay que hacerlo. Y de eso estoy hablando yo. No se trata de, mira, pobrecito, no se trata, pero se trata en definitiva, Mauricio, de que uno sepa discernir en qué situación específica nos encontramos. No es posible de que haya personas cumpliendo prisión preventiva 1 año y medio por romper un semáforo. ¿Me entiendes? Entonces eso en sí mismo es una aberración jurídica, ¿ya? Y que por otro lado, el que dejó ciego el muchacho Gatica esté tranquilamente en su casa y paseando y
no pasa nada. Y haciendo campaña por casa. Hay injusticias muy grandes, y yo insisto en la violencia estatal, en la violencia del sistema. Pero yo creo que la otra violencia, ¿sabes por qué? Y yo con esto, mira, y con esto para terminar por lo menos mi visión y que no se mal confunda. Para mí, la gente del Frente Patriótico Manuel Rodríguez son unos héroes. Para mí esa gente es héroe. Y a mí no se me ocurre pensar que un miembro del Frente Patriótico Manuel Rodríguez va a ir a incendiar el metro, va a saltar una cafetería o va a robarse un par de champú de una farmacia. No se me ocurre. Entonces el tema mío no va por un tema de ideologización de la violencia. Porque no luchar contra por supuesto que quien quemó el metro es la gente, que una cuestión que hasta hoy día, por ejemplo, no se ha podido determinar, pero tú das por supuesto de que quien quemó el metro, la estación del metro, fueron los manifestantes o los anarquistas, qué sé yo. No, pero es que nos vamos a otro lado. Si en definitiva ya supongamos que no, entonces busquemos un ejemplo donde sí hubo un tipo de delincuente que porque lo hubo. Ya, a lo mejor fueron los de la quinta comisaría de Estación Central los que fueron a quemar el metro. Perfecto. Entonces, no por eso se cae la teoría, digamos. ¿Ya? Entonces, no toda la violencia que se ejerce en Chile, de alguna manera, o sea, el matrimonio que se quemó vivo en la Araucanía, ¿no es cierto? A lo mejor fueron ex CNI infiltrados para causar, sí, puede haber una educación de toda esa naturaleza, pero también pueden haber sido tipos delincuentes que quieren crear cualquier problema de anarquía y fueron y quemaron a los tipos adentro, le prendieron, a lo mejor no para quemarlo, que iban a salir y no alcanzaban a salir, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, pueden haber actos de violencia en Chile, que los hay, pero que están ligados con la delincuencia, que no tienen nada que ver con el movimiento político, que ensucian el movimiento político. Por supuesto que hay violencia institucional, por supuesto que hay violencia del sistema, por supuesto que hay violencia del modelo, no dicho lo contrario. Pero cuando yo empiezo a hablar de ciertas cosas, de que sí hay tipos que hacen, y esos tipos no pueden llegar y seguir haciendo violencia, porque empiezan a sufrir víctimas inocentes, ¿no es cierto? O empieza a sufrir gente que no está relacionada directamente con todo este tema. Por ejemplo, la Denise. O sea, supongamos que la Denise sí fue víctima de un disparo que lo hizo un tipo que quería atacar a los carabineros. Entonces, claro, supongamos que en ese escenario, ¿no es cierto?, es desastroso, pues es triste. Y todos los niños del Sename maltratados por el modelo, por el sistema, porque no los considera. Pero a ver qué tiene que ver el modelo del Sename de un tipo a un tipo que se para, ¿no es cierto?, en una esquina y trata de. Tiene que ver mucho. Tiene que ver mucho porque es la causa, es lo que origina los movimientos sociales, y eso a su vez le lleva parte de delincuencia, es el modelo. Entonces tiene que ver mucho. Muchísimo. El tema socioeducativo, seguramente yo a ese tipo, sigamos con esa suposición del tipo que le iba a tirar algo a los carabineros y le pegó a la Denise. Perfecto. Los niveles de hormonalidad, tripalidad, me estoy expresando, ¿no? De ir por la vida con las tripas, se solucionan con mayor y mejor educación. Sí, nosotros hemos llegado a ser gente bastante civilizada. Sí. ¿Por qué? Porque tuvimos la suerte de que nuestros padres nos pudieron dar una educación bastante decentita y un poco más, ¿no? Y por eso usamos la cabeza y dialogamos acá. Pero el problema, insisto, es gravísimo. O sea, yo no quiero que ustedes terminen deprimidos, sobre todo tú que estás en un paisaje tan lindo, Fernando, pero esa es mi postura actual. Yo soy un profundo decepcionado del modelo aplicado en los últimos casi 50 años en razón de, poco menos que premeditadamente, estupidizar, o mejor aún, reestupidizar. Eso es lo más triste, lo más criminal de todo. Íbamos bien y empezaron a reatontarnos, reestupidizarnos, redeseducarnos, redesensibilizarnos, redesolidarizarnos, y así siguiendo, todas las palabras que quieran. Eso es, ahí está, hay un origen muy potente en eso. O sea, el tipo famoso que reacciona así no tuvo la oportunidad de una educación que le permitiese no reaccionar así, llevado a la situación que tú estabas poniendo de laboratorio.
¿Qué diablos? O sea, Sí, pero ese es el punto en que estamos. Helmut, hay que trabajar más que en la educación, hay que trabajar en la formación. Bueno, No necesariamente una es lo buena mismo, educación habla de una buena formación. No, pero cuidado, cuando yo digo educación, yo digo formación, no digo instrucción. Cuidado. Okay. Tengamos cuidado con la terminología. La educación supone necesariamente procesos formativos. Sí, formación valórica, ética y moral, digamos. Correcto, evidente, humana. Era para ponerse de acuerdo nomás en el concepto, más que nada. Digamos. Sí. No, lo demás es instrucción. Y el problema a propósito de instrucción es que las Fuerzas Armadas de Chile en los últimos 50 años están recibiendo solo instrucción y no formación. Aunque ellos digan que reciben formación. Escuela de formación, mentira. Solo los están instruyendo con suerte, pero no los están formando. Por eso hay peores seres humanos al interior de las Fuerzas Armadas chilenas. ¿Te fijas yo, no? Eso claro, es. Sí. Fallaba la ecuación, digamos, por decirlo así. Y que me perdone el ingeniero porque yo estoy usando el término ecuación malamente. Oye, bueno, estuvo requete entretenido. Yo espero que lo haya estado también para nuestros auditores, auditoras, seguidores, seguidoras. Solamente una cosa incidente, un saludo que quiero hacer, un saludo muy especial. Mira, quiero reivindicar en honor de los árbitros de Chile, porque se había dicho mucho que perjudicaban a equipos pequeños y a los grandes no. Y creo que no es así, creo que se manifestó, creo que... ¡Qué iluso, Mauricio! ¡Qué iluso! La Católica, de alguna manera, jugaron 9 contra 11 durante casi 15 minutos y todo esa mala onda que se tiraba al cuerpo de árbitro, creo que quedó demostrado que no es así. Entonces me permite una palabra de reivindicación al cuerpo de árbitros de Chile, que digamos de alguna manera quedó demostrado en este glorioso partido que hizo Santiago Wanderers, que le faltaron un par de minutos y una buena a lo mejor al señor Sánchez le faltó poner un poco más para que fueran 3 los expulsados. Claro. Oye, pero poniendo... En estricto rigor debieron haber expulsado al que le pegó un rodillazo en la cara a Arce. Cierto, no lo también es cierto. Sí. Oye, bueno, yo quisiera... Debieron haber cobrado penal, el penal que Parot le hizo a Soto. También se pasó. Y nadie comentó, no se mostró, los periodistas santiaguinos no hicieron ningún escándalo de eso. Claro. Pero yo quisiera aprovechar Dele, quisiera aprovechar para dar un saludo a Santiago Wanderers de Valparaíso y recoger el legado de nuestro glorioso capitán Ronnie Fernández hasta que la micro choque. Y seguimos siendo verde y guanderino y no importa que perdamos, vamos adelante, que cuando ya no haya ninguna opción, ahí pensaremos en segunda división. Mientras tanto, seguimos orgullosos de que los árbitros no nos ayuden, seguimos orgullosos de pifiar a los árbitros, no como otros equipos que se paran a aplaudirlo cuando salen. Y la grandeza de ser pequeños. También me gusta esa grande banderito. Yo voy a hacer un apunte de hora de incidente muy breve, pero más serio, pero con mucha admiración y pasión. Y creo con bastante mente clara. ¿Qué diferencia hay entre el gobernador Mundaca, hablando de la región de Valparaíso, y el delegado presidencial? ¿Qué hizo con los pescadores que quieren recuperar su lugar de trabajo, la caleta, la que está en la Sudamericana, bla, 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 bla? Por último, googleen para saber ese contexto, da lo mismo. Son pescadores que están queriendo volver a su lugar de trabajo y no ir a gastar micro viajando a Quintero, ¿ya? Y que para ellos gastar pasaje micro no es barato. Mientras el delegado presidencial, señor Martínez, mandó, como quien dice, a los pacos, los milicos, los marinos, lo que fuera, los militares. El gobernador Mundaca gestionó una posible solución, ojalá que le vaya bien, pero por último hay un nivel distinto. Y no tiene que ver con sector político, tiene que ver con capacidad. Hay que decir las cosas por su nombre. Eso no va a ser eso. Tiene que ver con la descentralización. Por eso hay que trabajar. Y con la capacidad de cada una de las dos autoridades. Son capacidades distintas, niveles de capacidad distintos. El señor delegado presidencial es un puesto que hay que eliminarlo. No sirve. Obedece solo órdenes del nivel central. Y en estos momentos el nivel central está sin cerebro. Así que... Mauricio,
¿Tenía alguna? No, ya la tiraste ya. Ya, entonces cerramos las horas de incidente, o la hora de incidente. Cumplimos bastante bien con el tiempo, tengo que decirlo, dijo Castrilli. Ese nivel de rigor, Les agradezco mucho, les agradecemos mucho, y agradecemos en todo lo que corresponde y vale a nuestro impresionante media partner Trole.cl, un emprendimiento nacido en Valparaíso, es una iniciativa multimedia, plataforma de creaciones, contenidos propios y colaboraciones con una diversidad de ideas y ámbitos de ideas también relacionados con eso, con esa expresión, que además en cuanto a herramientas tecnológicas usa todo lo que se usa hoy en día. Imagínense los videos, podcasts, transmisiones de YouTube, reuniones virtuales, etcétera, etcétera, etcétera. Nos pueden escuchar incluso en Spotify. ¿Cómo no? Gracias, muy gentil por el complemento. Sí, y de hecho, claro, nuestro programa está creciendo gracias a esta excelente alianza estratégica. De alianzas estratégicas está hecho el mundo de hoy, y es verdad, no es una premisa así de venta de nada, es la pura verdad. Además se demuestra la profunda humanidad de nuestros amigos de Trole.cl, y eso, siendo gente más joven que nosotros, que ya estamos decepcionados, verlos a ellos nos vuelve a ilusionar, digámoslo. Ya, pues, seguimos hablando de las cosas que ni cantando, ni por casualidad, ni ando se llevó, ni se va a llevar nunca el viento en Barlovento. Hasta la próxima será. Chao. Hasta la próxima. Chao. Un abrazo, Chao, que estén muy bien. Ya, chao, chao. Igual. Esto fue Barlovento. La próxima semana nuevamente podrán disfrutar de un encuentro en un bar de Chile, en donde la política, la cultura y la sociedad estarán en el análisis y los comentarios de Helmut Loss y sus amigos, Augusto Arteche, Fernando Astudillo y Mauricio Velázquez, conversan de todo lo que a los chilenos nos importa. ¡Salud! Lo que el viento no se llevó. Barlovento.